Muy buenos días, tengan todos los devotos aquí en el Seva Ashram. Buenos días. Y muy buenos días a todos los devotos, nuestras hermanas espirituales, a nuestros hermanos espirituales, a sus familias que sintonizan estas lecturas del Chaitanya Charitamrita y que se encuentran en diferentes partes del mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según corresponda. Vamos a ofrecer nuestras humildes reverencias. Vandeham Sri Guru Sri Chuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Cha Om Agyanati Mirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Urave Namaha Kurva Vista Supurakam Uruganai Asisya Sambhusitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Sri Rupa Pantanuvam Govinda Vidam Ujwalam Bharamitanum Bhaktyam Vitam Sundaram Bande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Prenno Vijapradam Devam Divyatanum Suchanda Vadanam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vityam Bhutim Sri Siddhanta Nitim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Bandetam Subhadam Madeka Sharanam Nyashishwaram Sri Dharam Panchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien. Continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita de su autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. ¿No quiere darle un pedacito a los devotos? Estamos rompiendo el ayuno de Kasi. Creo que aparece en nuestro calendario entre las 5 y algo y las 9 y tanto. Pero no sé si para localmente, pero ahí vienen las fechas, cómo se rompe el ayuno localmente. Entre las 5:16 y las 9:33. Eso es en Navadvip, ¿verdad? No sé cómo sea localmente, pero es se rompe el ayuno bastante temprano. En el calendario que mandó Prabhu Bhagavan, dice 7:05 a 11:20. Vale, la media. Ananda Ekadasi. Bueno. Son las 7:18. ¿Y a qué hora se rompe? 7:05. Ok. A las 7:05. De 7:05 a 11:18. Ok, entonces perdonen, ¿verdad? Yo ya estaba de 7:05 a 11:18, se rompe el Ekadasi. Bueno, está bien. Entonces este Parán, hoy estamos a día 15. Este Parán se rompe aquí localmente en México, en este sector, incluso en esta región de México, en Yucatán, entre las 7:15 a 11:20. ¿7 qué? 7:05. 7:05 a 11:20. Bueno, nos la libramos por
Por muy poquito. Por muy poquito ya andamos. Muchas veces cuando no hay calendario se nos dice, ¿verdad?, de romperle casi tan pronto salga el sol, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces, los pasatiempos, capítulo 14, ya estamos en el capítulo 14, ayer terminamos el capítulo 13, donde se describe el advenimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu, y estamos viendo esos versos compuestos por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que se cantan, ¿verdad?, durante todos los años en el festival de Sri Gaur Purnima, en el Sri Chaitanya Saraswati Math, en todos nuestros centros. Cómo es que se cantan, ¿verdad?, esos versos, ¿no? Y ayer terminamos porque nos llevó varios días. Comenzando con el texto, de hecho en el MAT comienzan un poquito antes, no en el texto 98, sino en el texto, creo, 89, ¿verdad? Así, donde dice, así pues, en el año 1407 de la era Saka, 1486, siglo XV de la era cristiana, en el mes de Falguna, febrero-marzo, al atardecer del día de luna llena, llegó el deseado momento auspicioso. Entonces el verso 89, al final del capítulo prácticamente, ya leímos esa parte. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo 14. Se intitulan Los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Te había dicho que sus pasatiempos se dividían en varias edades, ¿no? Balya, Pauganda, Kishora y Yauvana. Bueno, entonces los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y leímos la introducción de Srila Bhaktivinoda Thakur para ver un poquito del contenido que vamos a encontrar aquí. Si quieren lo repito de nuevo. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dado un resumen. Bueno, estamos leyendo, continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita de su autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Estamos leyendo la parte primera de los pasatiempos, la sección Adi Lila, el capítulo 14, ¿no? Los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ahí y estamos leyendo el comentario que hace su divina gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a la obra, ¿no? Ayer de hecho no leímos, sí leímos algo, pero también hablamos un poquito acerca de los festivales recientes que hemos tenido, ¿no? Sobre todo el festival de Nandotsav, que es el festival cuando Nanda Maharaj celebra el nacimiento de su hijo Krishna, y también el día de la aparición de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero alcanzamos a leer, ¿verdad?, la introducción que dice del capítulo 14, Adi Lila. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dado un resumen de este capítulo en su Amrita Pravaha Vasya. Dice Bhaktivinoda Thakur, en este capítulo 14 hay una descripción de los pasatiempos que disfrutó Sri Chaitanya Mahaprabhu durante su infancia, gateando, llorando, comiendo tierra y dando inteligencia a su madre, favoreciendo a un invitado brahmana, montando en los hombros de 2 ladrones y desorientándolos hasta hacerlos volver a su propia casa, y con el pretexto de estar enfermo, tomando prasadam en casa de Hiranya y Jagadish el día de Ekadasi. El capítulo describe más adelante de qué manera
se mostró como un niño travieso, cómo llevó sobre su cabeza un coco para su madre, una vez que ella se había desmayado, cómo bromeaba con las niñas de su edad a orillas del Ganges, cómo aceptó los enseres de adoración de manos de Srimati Lakshmi Devi, cómo se sentó sobre una fosa para la basura y enseñó a su madre el conocimiento trascendental, cómo abandonó esa fosa cuando su madre se lo ordenó, y con cuánto afecto trataba a su padre. Y con cuánto afecto trataba a su padre. Continuamos. Texto primero. Katanchana smrite yasmin duskaram sukaram bhavet vismrite viparitam syat Sri Chaitanyam namamitam. Las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero si no se le recuerda, hasta las cosas fáciles resultan muy difíciles. A él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofrezco mis respetuosas reverencias. Respecto a este primer verso, ¿verdad? Las cosas difíciles resultan ser fáciles para aquel que recuerda al Señor, Chaitanya Mahaprabhu, y las cosas fáciles parecen muy difíciles si no lo recordamos. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice en su significado, en su libro Chaitanya Chandramrita, Srila Prabodhananda Saraswati dice, aquel que recibe un poco de la gracia del Señor se vuelve tan ensalzado que no le importa ni la liberación, que tanto buscan muchos grandes eruditos y filósofos. Igualmente, el devoto de Sri Chaitanya considera que vivir en los planetas celestiales es una quimera, supera la perfección del poder místico del yoga, porque para él los sentidos son como serpientes con los colmillos rotos. La serpiente es un animal muy peligroso y temible a causa del veneno de sus colmillos, pero si tiene los colmillos rotos, la serpiente no provoca temor. Los principios del yoga sirven para controlar los sentidos, pero no es posible que los sentidos de aquel que se ocupa en el servicio del Señor sean peligrosos como serpientes. Tales son los dones de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, aquí se ha dado este ejemplo, ¿verdad? De la serpiente y los colmillos rotos, ¿no? ¿En relación a qué? A los sentidos, ¿no? Siempre que tomamos prasadam, ¿qué decimos en la oración del prasadam? No. A ver, comiencen a decirla. Oh mi Señor. Este cuerpo material. ¿Qué más? La ignorancia. Y son nuestros enemigos mortales, ¿verdad? Y los sentidos son nuestros enemigos mortales. Todos los días escuchamos a mí, ¿no? Repetir.
y los sentidos son nuestros enemigos mortales. Aquí son comparados con una serpiente. Pero cuando el devoto, cuando la persona afortunada se pone en contacto con el servicio devocional, el servicio que se presta con devoción al Señor, que se ejecuta para satisfacer a Sri Gurudev, a los Vaishnavas, ¿no? Entonces, esos sentidos que se ejemplifican aquí como si fueran una serpiente con sus colmillos lista para morder y su venenoso líquido que emana por esos colmillos, si están rotos, es decir, si los devotos si la persona afortunada está ocupada en el servicio del Señor, es como si esos colmillos tan temibles estuvieran rotos y por lo tanto fueran del todo inofensivos. Entonces, para aquellos que están ocupados en el servicio del Señor, sus sentidos han sido, ¿verdad?, de una u otra manera transformados en utensilios apropiados para su propio beneficio. Porque los sentidos ocupados en el servicio del Señor, en actividades destinadas a complacerlo a Él, entonces resultan un beneficio, no algo de lo que tengamos que temer o cuidar. Así que todos los días, ¿verdad?, se nos recuerda eso durante el prasada, que estos sentidos son nuestros enemigos mortales. Pero el Señor es muy bondadoso, de todos los sentidos, incluso se dice, ¿cuál es el más peligroso? La lengua. La lengua, ¿no? La lengua podemos completamente distraernos de esta responsabilidad principal que tenemos en la forma humana de vida, de este yuga dharma, de este principio, el más elevado principio religioso, la instrucción más principal, necesaria, valiosa en esta era, ¿no?, en toda la vida humana, pero en esta era de Kali Yuga, de la sociedad humana, pero en esta era de Kali Yuga se nos ha dicho que ese principio consiste en el canto del santo nombre del Señor. Entonces, la lengua, ¿no? Pero el Señor, muy misericordioso, para ayudarnos a controlar estos sentidos, a ocuparlos de una manera benéfica para nuestros fines, no detrimental, no de deterioro. Entonces Él nos ha enviado, ¿verdad?, este Bhagavad Prasada. Muy generoso el proceso presentado por los Vaishnavas, por los seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Comer, todos los días tenemos que comer, pero ellos han transformado este proceso mediante la simple ofrenda al Señor, ¿no?, mediante este acto de ofrecerle al Señor primero los alimentos y después aceptarlos como sus remanentes. Nos han dado, ¿verdad?, una bendición. Y de esta manera todos los días cuando tomamos prasada, recordamos esto, ¿no?, a través de esa oración. Muy bien. Entonces, ¿verdad?, esto es lo que dice Prabodhananda Saraswati. En el Hari Bhakti Vilas confirma, ¿no?, el libro de Sanatan Goswami, de Gopal Bhatta Goswami también. Dice, en el Sri Hari Bhakti Vilas confirma que las cosas difíciles se vuelven fáciles de comprender si se recuerda a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y las cosas fáciles se vuelven muy difíciles de comprender si se le olvida. Podemos ver en la realidad que incluso aquellos que a los ojos del público son grandes científicos no pueden comprender una idea tan simple como que la vida proviene de la vida, porque no tienen la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Defienden la falsa noción de que la vida proviene de la materia, aunque no puedan probar que esto sea un hecho. La civilización está creando problemas para que los resuelvan los supuestos científicos.
El autor del Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, se refugia en Sri Chaitanya Mahaprabhu para describir los pasatiempos de su aparición como niño, porque no se pueden escribir semejantes obras trascendentales por medio de la especulación mental. Quien escribe sobre la Suprema Personalidad de Dios debe tener el favor especial del Señor. Solamente con calificaciones académicas no es posible escribir esa clase de literatura. Entonces, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, en este primer verso, entendemos, él se ha tomado refugio en el Señor, ¿no? Las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero si no se le recuerda, hasta las cosas fáciles resultan muy difíciles. A él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofrezco mis respetuosas reverencias. Muy bien. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu y a todos los devotos de Sri Chaitanya. Prabhura Kahila Ei Janma Lila Sutra Yashoda Nandana Jaiche Kaila Sachi Putra. Así pues, he descrito en sutras el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que descendió como hijo de madre Sachi, exactamente del mismo modo que Krishna descendió como hijo de madre Yashoda. Sangshepe Kahila Janmalila Anukrama Eve Kahi Balyalita Sutrera Ganana. Se me había olvidado recordar a todos los devotos, hoy tenemos la clase, ¿no? Por el Zoom de parte de Srila Janardhan Maharaj. Hoy es sábado, ¿no? Sí. Hoy es sábado, entonces a las 10, hora local nuestra aquí en los países de Sudamérica, a menos que alguien tenga alguna hora diferente, a las 10 más o menos empieza la clase, ¿no? Un recordatorio para que todos los devotos se sintonicen. Hoy día sábado, ¿no? Tenemos la clase por el Zoom de parte de Srila Janardhan Maharaj. Bande Chaitanya Krishnasya Balya Lilam Manoharam Lauki Kim Apitam Isha Chestaya Balitantaram. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pasatiempos de infancia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el Señor Krishna mismo. Aunque esos pasatiempos parecen exactamente iguales a los de un niño ordinario, deben extenderse como pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Hay mucha similitud, ¿verdad? Digamos que la similitud no puede ser más precisa y más ideal, pero el hecho radica de que sus pasatiempos, o que los pasatiempos que tienen que ver con el Señor Supremo, los realiza Él, y su forma trascendental no es material, ¿verdad? Se dice que el Señor ha venido a este mundo, viene a este mundo para favorecer a las almas condicionadas y para enseñar ese tipo particular de amor, ¿no? Y Él desciende, Swaparsada Suyadama, Saha Avatari, Swaparsada Suyadama. Él desciende con sus asociados y también con su morada divina. Entonces, en ese sentido, los pasatiempos son muy diferentes a los pasatiempos materiales. No significa que las actividades son diferentes. En ellos vemos, ¿verdad?, al Señor, a Nimai, lo vemos jugar con su madre, con sus amigos, como decía Bhaktivinoda Thakur en la introducción, desorientar a unos ladrones que vinieron a robarlo, comer tierra, etc. Todas esas cosas son similares,
pero quien las está ejecutando y en el ambiente en donde las está ejecutando es totalmente diferente al mundo material, ¿verdad? Como cuando el presidente entra a la cárcel, a la prisión, para bendecir, para ser solidario con los residentes de la cárcel, quienes están ahí debido a sus fechorías o a sus actividades ilícitas. Entonces el Señor no está en la cárcel de la misma manera que ellos se encuentran ahí. Él va allí para brindarles su misericordia, ¿no? Así también, parecería ser que esos pasatiempos son ejecutados por una persona ordinaria, pero no lo es. Los pasatiempos son ejecutados por la persona suprema. Eso es una verdad bendición que depende solamente de Él, que descansa en Él, ¿verdad? Toda esa misericordia, gracia, generosidad descansan en Él, que muy generosamente se comparte de esta forma entre aquellos que nos encontramos aquí en este plano material. Okay. Entonces, Bande Chaitanya Krishnasya Balya Lilam, pasatiempos de infancia, Manoharam, que son tan hermosos, Manoharam, Lauki Kim Apitam Isha Chestasya Balitantaram, Lauki Kim, sobrenaturales, completamente idóneos, aunque aparecen en modo diferente. No, Balila Antaram, perdón. Laukikim, parecen ordinarios, ¿no? Alaukika, pero son en realidad Alaukikim, son trascendentales, son espirituales. Balya Lilaya Age Prabhura Uttana Shayan Pitamataya Dekaila Chinacharana. En los primeros pasatiempos de su infancia, el Señor se volvía boca abajo cuando estaba en la cuna y así mostraba a sus padres las señales de sus pies de loto. Grihe Dui Janadeki Lagupada China Taje Sabe Dwaja Vajra Sanka Chakra Mina. Cuando el Señor intentaba andar, en sus pequeñas huellas se veían claramente las señales específicas del Señor Vishnu, es decir, la bandera, el rayo, la caracola, el disco y el pez. Estas son huellas particulares que solamente posee el Señor Supremo. Dekiya don harachite janmila bismoi karapada chinagare napaya nischoi. Al ver todas esas señales, ni su padre ni su madre podían comprender de quién eran aquellas huellas. Llenos de asombro, no podían comprender por qué había aquellas señales en su hogar. Misrakaje Bala Gopala H. Sila Sange Tenjo Muni Hanyagare Keleyani Range. Yaganan Misra dijo: sin duda que Krishna, niño, está con la Salagram Sila. Toma su forma de niño y juega en la habitación. El papá del Señor le dijo: sin duda que Krishna, niño, está con la Salagram Sila. Toma su forma de niño y juega en la habitación. Si Seikshane Jaginimai Karaye Krandana Anke Lanya Sachitanre Piyaila Stana.
Mientras Madre Sachi y Jagannath Mishra estaban hablando al niño Nimai, se despertó y se puso a llorar. Y Madre Sachi lo tomó en su regazo y le permitió que mamara de su pecho. Stana priyaite putrera charana dekila, seichena paye deki misrebolaila. Mientras Madre Sachi amamantaba al niño, vio en sus pies de loto todas las marcas que se veían por el suelo del cuarto y llamó a Jagannath Mishra. Cuando Jagannath Mishra vio las maravillosas marcas en las plantas de los pies de su hijo, se llenó de júbilo y llamó en privado a Nilambara Chakravarti. Al abuelo del niño, ¿verdad? Por parte materna, al papá de Sachi Mata, Nilambara Chakravarti. Entonces, el niño quería mostrarles a ellos, ¿no?, estas marcas de sus pies. Y en la cuna, cuando estaba muy chiquito, se volteaba, ¿no?, boca abajo, para mostrarles las plantas de los pies. Después, aprendiendo a caminar también, marcaba estas plantas especiales, ¿verdad?, tan propicias, tan auspiciosas de la Suprema Personalidad de Dios. Él marcaba, ¿verdad?, toda la casa con esas huellas. Y ellos encontraban en toda la casa siempre estos vestigios de las huellas. Hasta que en una ocasión Madre Sachi, amamantando al niño de su pecho, vio las huellas, ¿no?, las marcas que existían en las huellas. Y de esta manera se quedó muy satisfecha y le dijo, ¿verdad?, a Jagannath Mishra que viniese a verlas. Jagannath Mishra, atendiendo el llamado de Madre Sachi, vio las huellas e inmediatamente llamó a Nilambara Chakravarti. Se llenó cuando Jagannath Mishra vio las maravillosas marcas en las plantas de los pies de su hijo, se llenó de júbilo y llamó en privado a Nilambara Chakravarti. Chinadeki Chakravarti Bhalena Hasiya Lagnagani Purve Ami Rakiachi Likiya. Cuando Nilambara Chakravarti vio aquellas marcas, dijo sonriendo: hace tiempo que averigüé todo esto mediante cálculos astrológicos y lo asenté por escrito. Vatrisha Lakshana Mahapurusha Bhushan Eishishu Angedeki Sesava Lakshana. 32 son las marcas corporales que señalan a una gran personalidad, y veo todas esas marcas en el cuerpo de este niño. Pancha Dirgan, Pancha Sukshma, Sapta Rakta, Sat Unata, Tribharsha Pritu Gambiro, Duatrim Shal Lakshano Mohan. Pancha Dirgan, Pancha Sukshma, Sapta Rakta, Sat Unata, Tribharsha Pritu Gambiro, Duatrim Shal Lakshano Mohan. Las señales corporales de una gran personalidad son 32. 5 partes de su cuerpo son grandes, 5 son finas, 7 rojizas, 6 levantadas, 3 pequeñas, 3 anchas y 3 profundas. Esas constituyen las 32 marcas. En el significado se dice: las 5 partes grandes son la nariz, los brazos, el mentón,
los ojos y las rodillas. Las 5 partes finas son la piel, las puntas de los dedos, los dientes, el vello del cuerpo y el cabello. Las 7 partes rojizas son los ojos, las plantas de los pies, las palmas, el paladar, las uñas y los labios superiores e inferiores. Las 6 partes levantadas son el tórax, los hombros, las uñas, la nariz, la cintura y la boca. Las 3 partes pequeñas son el cuello, los muslos y el órgano viril. Las 3 partes anchas son la cintura, la frente y el tórax. Las 3 partes profundas son el ombligo, la voz y la existencia. En conjunto, estas son las 32 señales de una gran personalidad. Esto es una cita del Samudrika. Y esto es lo que le dijo, ¿verdad? Nilambara Chakravarti a Jagannath Mishra. Narayanera Chinna Yukta Sri Hasta Charan Eishishu Sarva Loke Karive Taran. Este niño tiene todas las señales del señor Narayan en las palmas de las manos y en las plantas de sus pies. Será capaz de liberar los 3 mundos. Eita Karive Vaishnava Dharmera Prachara Ija Haite Havedui Kulera Nistara. Este niño predicará el culto Vaishnava y liberará tanto a su familia materna como a la paterna. Mahotsava Kara Sava Bolaha Brahman Ajidina Bala Kariva Namakarana. Propongo que celebremos la ceremonia de concesión de nombre. Debemos realizar un festival e invitar a los brahmines, porque hoy es un día muy auspicioso. Es un principio védico, se explica en el significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es un principio védico celebrar un festival relacionado con Narayan y los brahmines. El dar a un niño un nombre determinado figura entre los ritos de purificación, conocidos como Dasa Vida Samskar. Y el día en que se lleva a cabo esta ceremonia hay que celebrar un festival adorando a Narayan y distribuyendo prasadam, principalmente a los brahmines. Entonces esto es lo que propuso Nilambara Chakravarti. Sarva Lokera Korive Ihan Dharana Poshana Vishwambara Nama Ihara Eita Karana. En el futuro, este niño protegerá y mantendrá al mundo entero. Por esta razón, se le debe llamar Vishwambara, ¿no? Ese es el significado del nombre del señor Chaitanya Mahaprabhu, Vishwambara. Quien protegerá, quien protege y mantiene al mundo entero. Suni Sachi Misrera Mane Ananda Bhadila Brahmani Ani Mahotsava Kaila.
Después de oír la predicción de Nilambara Chakravarti, Sachimata y Jagannath Mishra celebraron con gran alegría el festival de concesión del nombre, invitando a todos los brahmines y a sus esposas. Tavekata dine pravura janu chankramana nana chamatkara tata karaila darshana. Algunos días después, el Señor comenzó a andar a gatas e hizo cosas maravillosas dignas de ser vistas. Krandanera chale bolaila harinama narisava haribale hase gauravama. El Señor hizo que todas las damas cantasen los santos nombres del Mahamantra Hare Krishna con el pretexto de su llanto, y cuando ellas cantaban, el Señor sonreía. Entonces, estos pasatiempos, ¿verdad? Todos estos pasatiempos, sus devotos están presentándolos, ¿no? De esta forma. Cómo es que el Señor, aún en una edad tan pequeña, Él utilizaba, ¿verdad? Su posición, su forma, ¿verdad? Como niño, para ocupar a la gente en el cultivo del servicio devocional. El Señor hizo que todas las damas cantasen los santos nombres del Mahamantra Hare Krishna con el pretexto de su llanto, y cuando ellas cantaban, el Señor sonreía. Entonces, para esto Él lloraba, y la única forma para que parase el llanto era cuando las damas, ¿verdad?, se acercaban a Él y cantaban el mantra Hare Krishna. Tave kata dina kaila pada chankramana shishugane mili kaila vivida kelana. Algunos días después, el Señor comenzó a mover las piernas y a andar. Iba con otros niños y manifestó gran variedad de juegos. Ekadina sachikai sandesha aniya bhattavari diya baila kaota casilla vacilla. Un día, mientras el Señor se divertía jugando con otros niños pequeños, Madre Sachi llevó una fuente llena de kai y dulces, un recipiente llena de kai y dulces, y dijo al niño que se sentase y comiera. Etavali gela Sachi grije karma karite lukanya lagila shishu mritika kahite. Pero cuando volvió ella a sus ocupaciones domésticas, el niño, a escondidas de su madre, comenzó a comer tierra. Deki Sachi daña haila kari haya mati kari laña kaje mati kene kaya. Al ver esto, Madre Sachi volvió corriendo y exclamó: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sacudió la tierra de las manos del Señor y le preguntó por qué comía aquello. Kaniya balena shishu kene kara rosa tumimati kahite dile moraki vadosha. Rosa, enfadada. Un momento, por favor, un momento.
Llorando, el niño preguntó a su madre, ¿por qué te enfadas? Tú ya me has dado a comer tierra. ¿Qué he hecho yo de malo? Kai Sandesha Ana Yateka Matira Vikara Ejomati Snehamati Kikeda Vichara. Arroz licuado, dulces y todos los demás comestibles no son más que transformaciones de la tierra. Esto es tierra, eso es tierra. Piénsalo, por favor. ¿En qué se diferencian? Mati deja, mati bhaksya, dekava vichari, avichare deja dosha, kibolite pari. Este cuerpo es una transformación de la tierra y los alimentos son también una transformación de la tierra. Por favor, reflexiona sobre esto. Estás enojada conmigo sin reflexionar. ¿Qué puedo decir? Y en el significado, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, aquí encontramos una explicación de la filosofía mayavada, que considera, bueno, llegamos a nuestro fin, el día de hoy de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Vamos a terminar solamente con esta explicación que se da, ¿verdad? El Señor está tratando de decir a Madre Sachi, ¿no? Y a todas las gentes, ¿no? Que en realidad es lo mismo comer tierra que comer dulces o alimentos, en fin. ¿Por qué? Porque ambas cosas contienen los mismos, están hechas de los mismos elementos. Aquí encontramos una explicación de la filosofía mayavada que considera que todo es uno. Las necesidades corporales, es decir, comer, dormir, aparearse y defenderse, son innecesarias en la vida espiritual. Cuando la persona se eleva al nivel espiritual, no hay más necesidades corporales, y en las actividades relativas a las necesidades corporales no hay consideraciones espirituales. En otras palabras, cuando más comemos, dormimos, nos entregamos a la vida sexual y tratamos de defendernos más, nos ocupamos en actividades materiales. Desgraciadamente, los filósofos mayavadis consideran que las actividades devocionales son actividades corporales. No pueden comprender la sencilla explicación del Bhagavad Gita. Y se cita un texto del Bhagavad Gita. Si el Señor Chaitanya Mahaprabhu, como Maestro Espiritual Supremo, instruyó a su madre sobre la filosofía mayavada, al decir que el cuerpo es tierra y que los alimentos también lo son, implicaba que todo es maya. Esta es la filosofía mayavada. La filosofía de los mayavadis es imperfecta porque sostiene que todo es maya, menos los disparates que dicen sus seguidores. Al decir que todo es maya, el filósofo mayavadi pierde la oportunidad del servicio devocional y como consecuencia su vida se condena. Sri Chaitanya Mahaprabhu, por tanto, aconsejaba Mayavadi Vasya Sunile Aya Sarva Nash. Si se acepta la filosofía mayavadi, el avance espiritual está condenado para siempre. De esta manera el Señor quería, ¿verdad?, que su madre
reflexionase sobre este hecho. Y esto lo vamos a continuar mañana, ¿no? En la lectura del día de mañana, verso número 30. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Maharaj, una pregunta de Jai Lalita de Vidasi de Londres. Sí. Pregunta, ¿es cierto que si no se rompe el Ekadasi durante la hora del Param, se toma como que no se hizo el ayuno, se pierde? Pues sí, es cierto. Pero vamos a hablar de esto, bueno, hoy es Ekadasi, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Lo que ha escuchado Jai Lalita es cierto, ¿verdad? Pues tenemos que, por lo tanto, para completar adecuadamente el sacrificio se debe de, o el voto de Ekadasi, se debe también romper el ayuno en determinado tiempo. Y esto lo vimos, ¿verdad?, hacer a Srila Govinda Maharaj, lo vemos hacer en la actualidad a todos nuestros hermanos, a Srila Acharya Maharaj, ¿no? A todos nuestros hermanos siguen ese principio. Y también asimismo, ¿verdad?, lo hizo Srila Sridhar Maharaj, y por supuesto ellos vieron, ¿no? Ellos vieron a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hacer lo mismo, ¿no? De ellos es que hemos aprendido este precepto. Sí, y la pregunta Que sigue en la lista es de Damodar Das de Brasil. La pregunta de Damodar Das de Brasil, sí señor. Una de las 64 prácticas de Bhakti Yoga, bailando para las deidades, ¿cómo sería ese baile para no ser sahaya, imitación? Escuché que así lo hacía el Maharaj, no le gustaba que los devotos se comportaran así. Bueno, Damodar Das de Brasil, Prabhu Damodar, él está predicando allá en Sao Paulo, ¿no? Es un asociado, tiene una relación muy estrecha con Srila Trivikram Maharaj, y construyó un templo en el segundo piso de su casa, y ahí es un centro, ¿verdad?, de prédica donde los devotos se reúnen. Y él está haciendo esta pregunta, ¿no?, acerca del baile. ¿Cuáles son las cosas que son imitación? ¿Cuáles son las cosas que no debemos hacer? ¿Cómo en cosas tan sencillas como bailar, cantar, el aceptar nuestra prasada, en todas esas actividades que desarrollamos todos los días, sobre todo en un templo? ¿Cuál es la forma para llevarlas a cabo y no imitar, ¿verdad?, la conducta de aquellas personas que no son consideradas seguidores auténticos del Señor Chaitanya Mahaprabhu? Entonces, uno de los principios es bailar. Muy bien. Hemos visto cómo Srila Govinda Maharaj era un excelente cantante, ¿no? Excelente cantante. Su padre era un guru y tenía un grupo de canto, ¿verdad? Y nos cuenta Srila Govinda Maharaj cómo él, ¿verdad?, aprendió sin que su padre se diese cuenta, ¿verdad? Por estar a la distancia, él escuchaba, ¿verdad?, cuando ellos practicaban, cuando ellos ensayaban, cuando ellos llevaban a cabo también, bueno, las funciones. No sé si Maharaj podía ir, ¿verdad?, a las funciones, era un niño, pero cuando estaban en casa, él, ¿verdad?, prestaría mucha atención. Luego hay un pasatiempo muy hermoso cuando su tío, ¿verdad?, él le ayuda a su tío a resolver un dilema que tenía, porque estaba la gente pidiendo, ¿no?, que su padre fuese a cantar a las diferentes poblaciones, pero su padre había fallecido. Entonces el tío estaba muy abatido, ¿no?, y no podía resolver esa petición que le habían hecho. Entonces sí, la Govinda Maharaj dijo: no te apures, yo puedo cantar. Pero ¿cómo que tú puedes cantar? Sí, yo puedo cantar.
yo me he memorizado todas las canciones de él. Y su tío estaba, ¿verdad?, un poco confundido, un poco sorprendido por lo que decía el joven, ¿verdad?, adolescente, ¿verdad? Y me dijo, puedo hacerlo para que te des cuenta que sí lo sé hacer. Y entonces Srila Govinda Maharaj comenzó a cantar y el tío se quedó asombrado de ver, ¿verdad?, que tan perfectamente él podía cantar todas esas melodías. Después, cuando llegó al Mat, Guru Maharaj le dijo, olvídate de todos esos cantos, ¿no? Aprende de los cantos Vaishnavas, de nuestro guía de Kirtan, del Sri Chaitanya Saraswati, ¿verdad? Tal como lo aprendimos, tal como lo aprendieron ellos de su propio maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿no? Y es bien sabido que en el Mat incluso, ¿verdad?, se toca la mridanga de una manera especial, ¿no? Si nosotros escuchamos los kirtans de otras misiones, vamos a escuchar otro tipo de ritmo y de sonidos de la mridanga, ¿verdad? Uno de los devotos, Sadhu Priya Prabhu, él, ¿verdad?, ya es conocido por todos. Él hizo una clase por video, ¿no?, en un CD, bueno, está en la red ahora, una clase para que los devotos pudiesen aprender ese sonido particular, esa forma particular de hacer kirtan del Sri Chaitanya Saraswati, y es muy dulce, ¿verdad?, nada que ver con otros kirtans de otras misiones, ¿verdad? Ahora muchos devotos alrededor del mundo, ellos saben tocar exactamente la mridanga como lo han aprendido en el Sri Chaitanya Saraswati, y así se transmite esto. Ojalá y los niños siempre tengan esta educación, ¿verdad? Cuando haya clases de niños o programas para ellos, como suele haber en todas partes, ya sea por internet, ahora a través de la pandemia. Aquí en México tenemos a las devotas Lakshmi Priya Devidasi de Venezuela, que está en Guadalajara, a Divya Saraswati Devidasi, a Ananga Mohini, que ya tiene una carrera larga ya de atender a los niños, y anteriormente otras mujeres también, otras devotas, lo han hecho, ¿verdad? Gauravani Devidasi, Sharanagati Devidasi, para mencionar algunas. Y así en todas partes a donde vamos siempre hay devotas que se encargan, en la mayoría devotas que se encargan de atender a los niños, y es muy necesario y es muy esencial. Y cuando ellos aprenden esto desde pequeño, lo hacen de una manera muy excelente, ¿no? Entonces hay que atender bien a los niños y transmitir esta forma correcta. Pero estábamos hablando del canto, ¿no? Del canto. Por otra parte, hemos escuchado, yo lo escuché de Srila Janardhan Maharaj, que él comentaba en una ocasión que Srila Guru Maharaj era un gran bailarín. Él no era muy buen cantante. Tenemos esa historia tan excelente cuando al final Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lo manda a llamar a su cuarto, a su habitación, y allí él entona esta canción que él le había pedido que escuche. Él quería escucharla, pero de parte de Srila Sridhar Maharaj, Sri Rupa Manjari Pada. Y Sridhar Maharaj comienza a hacerlo, pero luego es interrumpido por otros devotos líderes que estaban allí, ¿verdad? Y le pide a otra persona que era un excelente cantante, ¿verdad?, para que cantase. Y entonces Sridhar Maharaj, sabiendo que él no era muy entonado, no era un cantante muy, ¿verdad?, él dejó de cantar y comenzó la otra persona a cantar. Y al momento Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en voz un poco seria, grave, ¿verdad?, dijo, paró ese kirtan, y él dijo, no quiero escuchar la melodía dulce de la canción. Y le pidió de nuevo a Sridhar Maharaj para que empezara a cantar, ¿no? Y de esta manera Sridhar Maharaj comenzó a cantar, ¿no? Él quería escuchar la devoción, lo que se encuentra en el corazón del devoto,
¿no? Y sabiendo bien de la particular devoción de Srila Sridhar Maharaj, él quería escuchar esa canción tan sagrada de parte, ¿verdad?, de los labios de Srila Sridhar Maharaj. Entonces, pero Srila Sridhar Maharaj le gustaba mucho bailar, ¿no? Le gustaba mucho bailar, era un gran bailarín, ¿no? ¿Y cómo sabemos cómo debemos bailar? Pues por lo que hemos visto en el mapa, ¿verdad? Hemos visto incluso a Srila Govinda Maharaj bailar, ¿no? Cantar, ¿no? Hemos visto a los devotos, muy antiguos como Dol Govinda, ¿no? Cuando canta, él era un experto meilanguero, o quien toca correctamente bien la meilanga. De él aprendió Sadhupriya Prabhu, ¿no? E hizo esta clase de meilanga. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo observar Ekadasi? Ahorita mismo, Jai Lalita de Londres nos preguntaba, ¿verdad? ¿Es cierto que si no rompemos el Ekadasi en una hora particular, no se considera como si no hubiéramos hecho Ekadasi? Sí, es cierto, ¿no? Todas estas son prácticas, reglas, regulaciones, ¿verdad? También hemos escuchado algunas otras veces una forma más permisiva para hacer esto, pero en realidad hay todas estas reglas y regulaciones. Pero ¿cómo vamos a observar esto? ¿Cómo vamos a saber esto? Porque nos hemos acercado al lugar adecuado, donde están aquellas personas que están transmitiendo esta tradición espiritual tal y como la obtuvieron a su vez de sus guardianes, de su maestro espiritual, de la autoridad. Y esta es lo que hace fidedigno el movimiento, esta rama del servicio devocional y subramas que han emanado del tronco del árbol del servicio devocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Están unidas al tronco, ¿verdad? Han sido transmitidas estas enseñanzas por personalidades, ¿verdad? Excelsas, por personalidades difícil de creer que hayan vivido aquí, que hayan aparecido aquí entre nosotros y que nos hayan dado con tanta generosidad, ¿no? Con el amor que solamente ellos son capaces de distribuir todas estas prácticas. Entonces no hay ¿verdad? No hay como la zumba o como la samba, ¿verdad? O como que si, como hemos escuchado, ¿verdad? Que si vamos a una clase de baile nos vayan a explicar, ¿verdad? El tango argentino, ¿no? El bolero, qué sé yo. Brasil es, ¿verdad? Es muy conocido por los festivales de Río de Janeiro. Pero no hay, ¿no? Que se mueve uno para la derecha, se mueve para la derecha, da 3 pasos frente, no, ¿verdad? Pero es, ¿verdad? En fin, el ver cómo lo hacen los devotos. Y entonces lo hemos visto en los kirtans, ¿verdad? Vemos así las Acharya Maharaj ahora corriendo de un lado para el otro, ¿no? Se trata de hacerlo en la asociación de aquellos quienes son, ¿no? Vaishnavas, de aquellos quienes están transmitiendo estas enseñanzas genuinamente del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ellos nos han traído todas estas cosas, están muy contentos de que nosotros, ¿verdad?, de que las almas reciban esta bendición, estas actividades y las pongan en práctica. En ISKCON, por ejemplo, aprendíamos, ¿no? Un paso a la derecha, un paso a la izquierda, ¿verdad? Srila Prabhupada incluso les enseñaba a los devotos cómo hacerlo. Entonces él hacía un paso para la derecha y luego se regresaba y un paso para la derecha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna, ¿no? A veces el kirtan se vuelve tumultuoso,
Mahaprabhu danzaba, ¿cómo se llama? Bakreshwar Pandit, ¿no? Bakreshwar Pandit podía bailar 72 horas, ¿no? Para el placer del Señor, para la satisfacción del Señor, ¿no? Y cuando Mahaprabhu lo veía a él, ¿verdad? Se satisfacía mucho. Entonces, lo que hacemos, tal como lo hacemos en nuestro mat, en nuestro templo, así es como lo hemos aprendido. Los devotos se han vuelto muy expertos en el kirtan y en la danza. Yo diría que en la danza no ha habido tal como en el kirtan para aprender a tocar la mridanga, para aprender a cantar. Hay devotos que pueden emular incluso, ¿verdad? De una manera muy, muy correcta el canto, ¿verdad? Como si fueran bengalíes, ¿no? Pero no se trata tampoco de esto, no es un perfeccionamiento del metro, del ritmo, no, es el corazón. Nosotros estamos tratando cuando cantamos de hacerlo porque, ¿verdad? Es el Yuga Dharma, es el método especial que el Señor Chaitanya Mahaprabhu vino a presentar para las almas condicionadas, ¿no? Y Él lo hizo a través de este canto y de esta danza, ¿no? Su danza era, ¿verdad?, muy especial. Cuando Él llevaba a cabo en las noches este kirtan en la casa de Srivastava, Él lo hacía de una manera tal que solamente ciertos devotos confidenciales eran aceptados en ese círculo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, no se trataba del baile en sí, ¿no? Sino de aquellas cosas que tienen que ver con la devoción, ¿no? La expresión de la danza y del canto no es otra cosa más que la expresión de esa devoción, ¿no?, que el Señor llevaba a cabo. Él viajó por muchas partes de la India y en todas esas ciudades, en todas esas comunidades, Él, ¿verdad?, involucró a todos en este canto y baile del santo nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el baile apropiado? ¿Cómo lo hemos aprendido en el mat? De esa manera, ¿verdad? Y esa es la forma no solamente para el baile, sino para el canto, para los bhajans que se hacen, ¿no? Para la observación de Kadasi, para aceptar, honrar el Bhagavad Prasadam, para comportarnos con nuestros mayores, con nuestros iguales, con las personas que son más nuevas o ¿verdad?, que están empezando su servicio devocional. Todo esto lo estamos aprendiendo de ellos. En nuestra comunidad debemos, por lo tanto, ser serios y tratar, ¿no? No hacer las cosas caprichosas, sino aprenderlas tal como se nos enseña. Porque el que nos está enseñando, a su vez, ha recibido estas mismas prácticas de parte de otra persona que las recibió de igual manera de su sucesor, de su antecesor, perdón. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? La asociación con los devotos para aprender cómo podemos practicar. Los bailes, las expresiones, vemos que son muy diferentes, ¿no? Ya dijimos, mencionamos a Srila Charya Maharaj, mencionamos a Srila Govinda Maharaj, a Srila Sridhar Maharaj, al Señor Chaitanya Mahaprabhu, a sus asociados, ¿no? A Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no? Algunos tendrán, ¿verdad?, el gusto por cuando el kirtan está en su momento más concentrado, en fin, es solamente tratar de hacerlo con devoción, con amor, para la satisfacción del Señor, de sus devotos. Muy bien. En una parte del libro de servicio acá lo explica. Muy bien, aquí Janaki nos está diciendo que en una parte del
el libro de la vida de servicio, ahí se explica. Y dice, tanto como sea posible, bailaremos en el kirtan. Este baile no debe ser un exhibicionismo, sino para la satisfacción del Señor. Generalmente, uno se balancea de un lado a otro, colocando un pie enfrente que cruce el otro, y luego alterna el movimiento usando el otro pie. En un humor de oración, uno aplaudirá o bailará con las manos levantadas, con las palmas juntas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿verdad?, de cómo bailar. En diferentes momentos del kirtan, ¿verdad?, hay estas expresiones, porque hemos visto, ¿verdad?, bailes que a lo mejor no concuerdan con ¿no? Especialmente cuando los devotos están saltando, bailando, ¿no?, un poquito diferente. Pero no podemos considerar que eso es sahaya, ¿no? Todo esto lo hemos visto. Dice, cuando bailemos no debemos poner en peligro a los demás o incomodarlos. Esto es una buena consideración. Debemos evitar las demostraciones de éxtasis, los desmayos, el llanto o los gemidos y los trances. Srila Govinda Maharaj nos aconseja siempre controlar nuestra emoción si deseamos verdadera devoción. Muy bueno, ¿verdad? Entonces, no hacer, ¿verdad?, un exhibicionismo, ¿verdad? Si quiero hacer un exhibicionismo de mi práctica devocional, pues cualquier cosa, ¿verdad?, va a estar mal hecha y no va a ser realmente la forma correcta para practicar, ¿no? Alguien puede, no sé, en fin, ¿verdad?, en todas las actividades, debemos de aprender de ellos, quienes nos han enseñado. Y aquí en el libro, Janaki nos trajo esta cita en el libro Vida de Servicio. Para los que no lo han leído, ahí viene hablando muchas cosas sobre esta etiqueta, ¿no? Y aquí se condensa en esta forma. Tenemos una buena explicación. Yo creo que el libro también está en portugués traducido, y si no, bueno, lo tendrán en inglés. Pero todo el mundo podemos citar, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Tanto como sea posible, bailaremos en el kirtan. Este baile no debe ser un exhibicionismo, sino para la satisfacción del Señor. Generalmente, uno se balancea de un lado a otro, colocando un pie enfrente que cruce el otro. Y luego alterna el movimiento usando el otro pie. En un humor de oración, uno aplaudirá o bailará con las manos levantadas, con las palmas juntas. Cuando bailemos, no debemos poner en peligro, esto es muy importante, ¿verdad?, honestamente, porque hay veces, ¿no?, la gente, incluso a veces están bailando con los niños, ¿no?, y el pobre niño parece que va a salir a la atmósfera, ¿no? Está en éxtasis la mamá o el papá con el niño, pero pues el niño no tiene la culpa, ¿no? Tienes que tener cuidado. O la gente está bailando, ¿verdad?, y ¡pah!, le cae al otro encima, ¿no? Debemos de, aunque a veces así es, ¿no? Especialmente si te metes en el mero centro del kirtan, la cosa, ¿verdad?, a veces te apachurran, te atropellan, etcétera, ¿verdad? Debemos tratar de hacerlo con el mayor cuidado posible. A veces no es posible, ¿verdad? Debemos evitar las demostraciones de éxtasis. Eso lo hemos escuchado también, ¿no? Nosotros no estamos en esa plataforma de éxtasis. Entonces debemos de, usando esta frase que se menciona aquí, es muy buena, debemos de controlar nuestra emoción si deseamos verdadera devoción, ¿no? No debemos precipitarnos para tratar de tener
como una mujer o su niño cuando todavía no está en su vientre, ¿no? No es por la manifestación externa de estos sonidos o demostraciones o etcétera, como la devoción va a venir a nosotros, no, ¿verdad? Algún día, por la gracia de Gurudev, va la devoción a manifestarse a plenitud en el corazón del alma afortunada. Y eso lo debemos de esperar con paciencia, disfrutando mientras tanto estas actividades tan hermosas que ya tenemos, ¿no? El servicio en sí, el camino en sí es tan hermoso que, ¿verdad?, está uno despreocupado de cuándo va a llegar la meta o cuándo va uno a alcanzar la devoción pura. En fin, estas cosas uno se despreocupa de ellas, considerando lo hermoso que es el propio camino, el propio sendero, la propia práctica espiritual. Entonces debemos evitar las demostraciones de éxtasis, los desmayos, el llanto o los gemidos y los trances. Eso lo hemos visto ahí en el mat, incluso, ¿verdad? Algunas veces algunos devotos o devotas, ¿verdad?, hacen esta aparente demostración y siempre se les pide, ¿no?, que sean recatados, que por favor, ¿no? Srila Govinda Maharaj aconsejaba siempre controlar nuestra emoción si deseamos verdadera devoción. Bueno, muy bien, ¿verdad? Este es un libro muy adecuado para todos los devotos que desean conocer un poquito acerca de estas cosas, cómo debe ser nuestro comportamiento en una ashram o en nuestra comunidad. Muy bien. El libro fue editado por Devashish Prabhu, quien es el director de nuestro centro allá en Londres, uno de los centros. En Londres hay dos templos, uno que queda cerca del aeropuerto de Heathrow, donde está Saraswati Devidasi como directora, y el otro es tradicional, que está en Green Street, en una parte central no sé si central, pero en una parte de la mancha urbana de Londres, ¿no? Y ese es el templo donde Devashish Prabhu es el director, si no lo digo equivocadamente. Entonces él es el que editó este libro como una necesidad, dándose cuenta que los devotos necesitamos conocer, ¿verdad?, muchas de estas cosas. Bueno, pues hay dos sí, preguntas más. Hay dos preguntas más. ¿Cuáles son las dos Una preguntas? de Bala Videvida igual sobre cada sí. ¿Se puede romper con un solo pedacito de la galleta o en vez de comérnosla toda? Sí, tiene que ser exactamente. No, nada más con un pedazo. Generalmente, ¿verdad?, las personas que están en el templo llevarán un poquito de Mahaprasadam, ¿verdad?, arroz o dulces que se hicieron el día previo, que se ofrecieron a la deidad, pero que no se distribuyeron entre los devotos porque son ekadasi, porque contienen granos. Un poquito de esto, ¿verdad?, en la mano de cada quien, y de esta manera uno rompe el ayuno. Muchas veces cuando estamos en la India, o algunas veces los devotos guardan Mahaprasadam del señor Jagannath, ¿no? Y entonces se da un poco de este Mahaprasadam para romper el ayuno de Ekadasi. Bueno, esa es la pregunta de Balavi. ¿Y quién más? Krishna Prema Tarangini. Pregunta, al respecto del canto, danza, teatro y otras prácticas artísticas, ¿debemos evitar la representación de la pareja divina de Sri Radha Krishna o se puede hacer? Krishna Prema Tarangini, de la ciudad de Veracruz, y Balavi también, de Veracruz. Bueno, muy bien, vamos a guardar esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta la vamos a guardar para para una ocasión posterior, pero estas son las preguntas que se han hecho el día de hoy. Muy bien. Y vamos a dar lectura a la lista que nos hace todos los días Janaki Devidasi sobre los devotos que han estado pendientes de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita.
Madhuchanda Devidasi y Raghunandan Prabhu de la ciudad de Veracruz. A todos, ¿verdad? A todos les ofrecemos nuestras humildes reverencias y un saludo muy afectuoso, esperando que pasen un buen día y que se cuiden mucho, ¿no? Durante estos tiempos, durante esta contingencia que tenemos por lo de la pandemia. Madhuchanda Devidasi Raghunandan Prabhu de la ciudad de Veracruz. Krishna Dasi y su familia, también la familia de Madhuchanda Devidasi Raghunandan Prabhu. Krishna Dasi de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Rukmini Devidasi de Florida, a ella y a su esposo. No tenemos el nombre de su esposo, pero a ella un saludo muy afectuoso. Ramananda Das y Yamuna Devidasi de Virginia, Jai Lalita, los papás de Yanavi, de Nanda, a toda su familia, un saludo muy afectuoso. Jai Lalita Devidasi de Venezuela, residiendo en Londres. Nalina Nayana Devidasi de Morelia, Michoacán, junto con su hermana Satyavati Devidasi y toda su familia. Madhu Krishna Devidasi de Colombia, de Bogotá, Colombia. Madhu Krishna, sí, de Colombia, de Sincelejo, que ahorita está allá en Hong Kong. Om Karnat Das y Jai Lalita Devidasi, a toda su familia de Duitama, Boyacá, Colombia. Sumangala Devidasi de Veracruz. Jagannath Sutta Das y Mahalakshmi Devidasi, a sus hijos de Montemorelos, Nuevo León. Efraín Banuet de Tijuana, Baja California. Jyotir Moidas, Krishna Kanti Devidasi, Harinandini Devidasi de Lima, Perú. Brindavan Devidasi de Reynosa y Vaishnava Prabhu y a su familia. Lakshmi Priya Devidasi, Tarmoyi Devidasi de Venezuela, residiendo ahora en Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? El esposo de Rukmini se llama Hridai Krishnadas. Hridai Krishnadas, ok. Para ambos un saludo muy afectuoso. Rukmini Devidasi y Hridai Krishnadas. Hridai Krishna, tenemos otro Hridai Krishna en Bogotá, Colombia, muy apreciado, él y su familia. Sumangala Devidasi de Veracruz, Jagannath Sutta, Efraín Banuet, Jyotir Moya, Brindavan ya, Lakshmi Priya Tarmoyi Devidasi de Venezuela ya, Hridai Balavadas y toda la familia ya en Porto Alegre, los suegros Benugita y Sundar Gopal y su esposa Kamala Priya. Sí. Kamala Priya Devidasi de Porto Alegre, Brasil. Krishna Chandra Das y Janavi Devidasi y toda su familia de Duitama, Boyacá. Pralad Nrisimha Das de Brasil. Garuda Das de el hermano de Krishna Chandra Prabhu de Colombia. Lochanananda Das, ¿cómo se llama el lugar? Cabrillo, está ahí en el... Está al final. Al final lo tengo anotado. Ok, al Algo final. así. Bueno, vamos a estar leyéndolo algunas veces. Cravinho, en la macrorregión de Ribeirão Preto, Cravinho, Brasil. Lochanananda Prabhu. Balavi Devidasi de Veracruz, ella también fue de las que el día de hoy hizo una pregunta. Ajita Krishna Das y Krishna Moyi Devidasi de Veracruz. Siamanalini Devidasi y Arjun Prabhu y su familia de Monterrey, Nuevo León. Radha Krishna Das y Ishanuga Devidasi y a su familia de Monterrey, Nuevo León. Daneshwari Devidasi y a Krishna Priya Devidasi de Lima, Perú. Krishna Saki Devidasi de Tijuana, Baja California, a ella, sus hijas.
su esposo, Madhu Gopal Das de Tijuana, Baja California, Yugala Kishori Devi Dasi de Veracruz, Kijay, Goura Premadas de Medellín, Colombia, Subha Lakshmi Devi Dasi, Subha Lakshmi Bhagavan Prabhu y a toda su familia de Morelia, Michoacán, Saraswati Devi Dasi de Veracruz, Ambika Devi Dasi de Veracruz, Goura Kinkar Das, y de la Ciudad de México, saludo afectuoso, Ananya Bhakti Devi Dasi y Acharya Ratna Das de Bogotá, Colombia, Nimai Chandra Das de Venezuela, hasta ahora allá en la India, junto con Purujit Prabhu, su esposo, su hermano, y Amita Shakti Devi Dasi. Nimai Chandra Das. Madhura Priya Devi Dasi de Salamanca. Sí. De Salamanca, y a su hija Satya Rupa Devi Dasi, a Dhruvananda Prabhu también. Ellas se encuentran ahora en Tampico, atendiendo a la mamá de Madhura Priya. Jai Gauranga Das de Bogotá, Colombia, Malati Devi Dasi y Haribandhu Prabhu y a su familia de Paipa, Boyacá, Colombia. Un saludo muy afectuoso. Ravindra Swarup Das y Damayanti Devi Dasi y Kirtida Devi Dasi de Orizaba, Veracruz, Manibhandan Das de Lima, Perú, Brajakanti Devi Dasi de Guatapé, a toda su familia, a su hijita Chaitanya Lila, Dana Kelly Devi Dasi de México, la Ciudad de México, pero ahora está residiendo en Canadá, Colombia. Dana Kelly, la hijita de Atula Krishna y de Isha Shakti, Jaya Sri Devi Dasi de Pereira, Colombia, Mojita Krishna Das de Argentina, residiendo ya de mucho tiempo en Ecuador, a toda su familia. Ishanuga Devi Dasi de Venezuela, viviendo en Londres. Ishanuga, un saludo muy afectuoso, es precisamente la esposa de Vashish Prabhu, quien decíamos que fue el compilador de este libro, Vida de Servicio. Ishanuga, ¿dónde quedó? Aquí quedamos. Viviendo en Londres, ella es de Venezuela. Edgar Ruiz de Colombia, Mayeshwari Devi Dasi de Canadá, ella es colombiana, pero vive con su hija Dyuti Moyi Devi Dasi y su nieto Lakshman allá en Colombia, en Canadá, perdón, son de Colombia. Madhava Priya Devi Dasi de Bogotá, Colombia, ¿no? Madhava Priya. Sí. Sundar Gopal Das y Anuradhika Devi Dasi de Purvandiro, a toda su familia. Indumukhi Devi Dasi y Nityananda Prabhu. ¿Sí? Sí. De Tijuana, Baja California, ahora se encuentra ella en el Estado de México. Gauravani Devi Dasi, aquí está Ekala, ya no le decimos Ekala porque aquí lo tenemos justo enfrente nuestro. Ekaleshwar, Gauravani Devi Dasi Ekaleshwar y de toda su familia de Morelia, Michoacán. Fanny Bhushan Das y Madhumita Devi Dasi y a toda su familia de Quito, Ecuador. Priyajita Devi Dasi, a Sundar y a su hija y a sus hermanas, Krishna Priya Devi Dasi y Mayavati de Ibarra, Ecuador. Prema Rupa Devi Dasi de Celaya y a su hermano Hari Prasad y a toda su extensa familia. Ranga Devi Dasi y Vishnu Puri Das de la Ciudad de México, un saludo muy afectuoso. Fernando González, a nuestro bacteriólogo de allá de Duitama, Boyacá, Colombia. Jaya Sri Devi Dasi
de Duitama, junto con Brindavan Chandra y su hija. Un saludo muy afectuoso para ellos. Kamala Devidasi, Tulsi Das, Kamal Krishna de Ciudad del Carmen, Campeche, Chaitanya Sharan Prabhu, a su esposa, a sus hijos de Lima, Perú. Prema Sundari Devidasi de Bogotá, Colombia, Madhu Mangal Das, y a su esposa Maritza y a sus niños de Pachuca, Hidalgo. Madhavi Prakash, Sí. Madhavi Prakash Devidasi, ¿de dónde? No sé de dónde es. Creo Bueno. que de Sudamérica, pero no sé dónde exactamente. Ok. Ojalá y nos pudiera mandar un poquito más de información para identificarla bien. Prananath Das de la Ciudad de México, Toño Ponce y a su familia de Salamanca, Krishna Prema Taranini Devidasi, que nos hizo una pregunta a ella, Gauri Devidasi, a su papá, a sus hermanas de Veracruz, Ananda Krishna Das de Caracas, bueno, un saludo para Ananda Krishna Das. Premalatika Devidasi de Tijuana, Baja California, toda su familia. Seva Rupa Devidasi de la Ciudad de México. Un saludo muy afectuoso a ella, a toda su familia, a su esposo, a sus niños. Brindavan Vilasini Devidasi, a su mamá de Veracruz. Vijayaksha Das de Brasil. Padmavati Devidasi, y a Rasa Raj Prabhu y a sus niños de igual de Virginia, la hermanita de Janaki, Padmavati Devidasi, a Rasa Raj Prabhu. Dhruvananda Das, un saludo muy afectuoso. Madhavendra Puri Das, el hijito de Brajakanti, de allá de Guatapé, ¿no? Hermano de Krishna Mohini, de Chaitanya Lila. Un saludo muy afectuoso. Pablo de Tikul, bien hecho Pablo, un saludo muy afectuoso. Muy bien. Comentó Rukmini que Madhavi Prakash es Madhavi de Bogotá. Madhavi Prakash. Es de Bogotá. Es de Bogotá. Ok. La mamá de Rukmini. Madhavi. Bueno, ojalá y nos pudiera decir si es la mamá de Rukmini o no lo es. Orestes Blanco, Habana, Cuba, ándele, Orestes Blanco, a ver si nos invita por allá a la Habana, Cuba. Orestes Blanco, bueno, un saludo muy afectuoso. No sé si él está ahorita en la Habana o si se encuentra en otra parte, en otro país. Ojalá nos pudiera indicar. Hriday Krishna Das y familia, Lakshmi Rani Devidasi y Narayani y Chaitanya Das de Bogotá, Colombia. Mayavati Devidasi de Ecuador, Mayavati. De Ecuador. Marjorie. Que tiene su nombre, no es de dónde es. Ok, ojalá y Marjorie nos pudiera dar un poquito más de información para identificarlo o identificarla. ¿Qué es, mujer o hombre? Mujer. Mujer, Marjorie, bueno. Todos tengan. Dice Rukmini que sí es su mamá. Sí es su mamá, ok. Madhavi Prakash. Sí, Madhavi. Bueno, pues no sabíamos que Madhavi también tenía el nombre Prakash. Madhavi Prakash. Muy bien. Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana. Giridhari Gopinata Madana Moha. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Madhadhara Srivasadi Gauravakha Jaya Rupa Sanatana
Shiva Gopala Bhatta Raguna Shai Gosai Rupuri Charana Bandha Ajaha Hote Vinana Shavisa Puna Hey Chai Gosai Jave Yar Muitaroda Tasavara Padarenu Ora Panchagra Harira Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Moreya Hey Chai Gosai Jar Jave Kaje Koilava Radha Krishna Nitya Lila Korila Prata Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pave Majai Rama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriya Hari Nama Sankirtana Tope Marotamuda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Bol, Hari Bol. Jai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Bol, Hari Bol. Jai Nitai Gaur Premanande Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Satta Srimat Srila Bhakti Sunda Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Jai Sri Chaitanya Saraswat Matacharya Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Satta Srimat Srila Bhagavan Bhakti Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotra Sattasi Srimat Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jaya Saparikara Sri Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Giriraj Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Sachitananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasali Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai
Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki jai. Sri Sri Balabhadra Subhadra Jagannath Ji ki jai. El Sri Chaitanya Saraswat Mat, el Sri Navadvip Dham ki jai. Primero Akarmat Raja Sri Chaitanya Mat ki jai. Sri Tavilla Sakamat ki jai. Sri Chaitanya Saraswat Mat de Sri Navadvip Dham ki jai. Toda la gloria a todos los centros alrededor del mundo y en la República Mexicana del Sri Chaitanya Saraswat Mat ki jai. El Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevasram de Tikul Yucatán ki jai. Jai, su divina gracia Srila Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata ki jai. Srila Krishna jai. Sri Krishna Das Kaviraj Swami Srila Vrindavan Das Thakur ki jai. Sri Krishna Vaipayana Veda Vyas ki jai. Jai Sri Gauda Mandal, Sri Braja Mandal, Sri Chetra Mandal ki jai. Sri Gangamai Jangamai ki jai. Sri Mayapur Yogapit ki jai. Jai Sri Koladvip Dham ki jai. Sri Aparadha Banjan Pat ki jai. Sri Gangamai Jangamai ki jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki jai. Sri Bhakti Devi ki jai. Jai Bhakta Pravara Pralat Maharaj ki jai. Bhakti Vigna Vignasana Sri Nrsimhadev ki jai. Jai Sri Lakshmi Nrsimhadev ki jai. Sri Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Hoy está rompiendo el ayuno del día que observamos ayer con Ekadasi. Entonces no olviden romper su ayuno de Ekadasi. Sri Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Sí, el festival de un mes de Sri Hari Smaran del Sri Chaitanya Saraswat Mat ki jai. Jai, toda la gloria de nuestros amigos. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Hari Bol Premanande. Jai.